Muy buenos días, bienvenidos a todos en esta tarde. Estamos contentos de poder estar juntos como iglesia y también para todos los que están fuera del país, hermanos y hermanas que se conectan con nosotros, sean igualmente bienvenidos. No queremos hacer un culto, voy a decir así, extraordinario, sino que yo creo que estando el corazón puesto en el Señor y escuchando su palabra es suficiente para que Dios nos pueda bendecir. Antes de pasar a la palabra del Señor, ya sabemos que Francia ha empezado el desconfinamiento y esperemos que todo vaya sucediendo o realizándose de manera correcta. Y si las cosas van bien, pienso yo que eh, para el mes de junio, los primera o segunda semana ya, quizás podamos ya abrir o hacer un culto quizás el día domingo. No sabemos con cuántas personas, pero esperemos en el Señor que así sea. Llevamos más de 2 meses prácticamente, sí 2 meses, que estamos separados los unos de los otros y esto ha traído mucha reflexión y debe haber traído mucha reflexión a cada uno de nosotros como cristiano, como familia, y creo que es importante que podamos sacar ventaja de lo malo que ha sucedido en el mundo, sacar ventaja y poder crecer. La Biblia habla que enseña de que las pruebas no son para destruirnos, sino que son precisamente para salir como oro del fuego, más brillantes y con menos inmundicias que puedan estar contaminando el oro. Quiera Dios que así sea para todos nosotros y esperamos en el Señor que realmente podamos vernos ya muy prontito. Saludo del pastor general de la iglesia. Ayer tuvimos reunión de pastores y también estuvimos analizando la situación. Si Dios lo permite, este mismo sábado que viene tendremos la primera reunión de pastores en la iglesia. Creo que se puede uno reunir 10 personas, 12 personas máximo. Entonces, creo yo y esperemos en el Señor que podamos realizar la primera reunión pastoral después, este sábado que viene. Así que vamos por buen camino y esperemos que en el Señor podamos salir adelante. Y como les digo, todo verdadero cristiano también anhela juntarse de nuevo con los hermanos y compartir cada uno de nosotros nuestras experiencias. No se olvide igualmente de compartir aquí en el culto que estamos haciendo en directo. No se olvide de compartir algún mensaje, alguna petición de oración, para que al final de la reunión podamos leer su mensaje y su petición si usted tiene alguna. Bien, sin más, ya vamos a meditar en la palabra del Señor. Y esta vez les invito a abrir la Biblia otra vez ahí en el libro de Génesis, el capítulo número 9 esta vez. Y ya vamos a terminar lo que sucedió con la vida de Noé y su familia. Vamos a leer dos textos en realidad y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra. No hay ningún vicario de Cristo en esta tierra. El único vicario es el Espíritu Santo, quien es la representación total de Dios, el Hijo, en esta tierra. Y aún más, el Espíritu Santo es quien nos va llevando de la mano por la verdad, el camino de la verdad. Y rogamos, Señor, que Él nos enseñe en esta tarde, nos enseñe las verdades que están plasmadas en tu palabra para este momento.
Tu palabra fue escrita hace muchos años atrás. Sin embargo, ella es renovada por el Espíritu Santo y aplicada en el momento que vive tu iglesia. Aplica a nuestra vida tu verdad y enséñanos, Señor. Necesitamos aprender de ella. Aliéntanos, guíanos, establécenos en tu verdad. Dependemos de ti, esperamos en ti. En tus manos encomiendo cada vida y cada hermano, hermana, familia que está en este momento con nosotros. Y que tú puedas bendecirles. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer entonces el libro de Génesis capítulo número 9 y luego leeremos Primera de Timoteo capítulo número 5. Génesis capítulo 9 y luego Primera de Timoteo capítulo 5. Leemos entonces Génesis capítulo 9, verso 20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y ahora sí leemos en la primera epístola de Timoteo, el capítulo número 5. Y ahí vamos a leer primera de Timoteo, capítulo número 5. Dice el versículo 1, primera de Timoteo 5, versículo 1. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Amén. Hasta ahí nomás dejamos la lectura. Pueden sentarse si es que estaban de pie. Que algunos no cambian las costumbres dentro de la iglesia, entonces incluso algunos ponen hasta cruces en las casas para hacer de... Pero bueno, vamos a meditar con la ayuda del Señor. Y quiero decirles en primer lugar de que Dios no eligió una multitud como pueblo o lo voy a decir de esta manera, Dios no empezó la humanidad con una gran multitud. Dios la empezó con una familia, Adán y Eva. Y así fue desarrollándose la vida hasta cuando Dios va a introducir al linaje del Mesías que vendría, traería al Mesías a esta tierra del lado humano. Y entonces tampoco elige una gran multitud, sino que elige a una familia, y en este caso a Abraham y a Sara, o a Sarai. Abraham, Sarai. Como que, y aquí es importante esto que entendamos, hermanos, de que hay verdades que se van vislumbrando en el Antiguo Testamento y que a lo largo de toda la historia de la Biblia, de las revelaciones de Dios,
esa verdad que se va vislumbrando de a poco va tomando fuerza a medida que la historia se va desarrollando, de tal manera que se vuelve un valor genuino, retomado, sí, y vivido por todas las generaciones. Entonces, el primer punto que aquí yo veo vislumbrar en estas primeras frases que acabo de hablar sobre Adán y Eva y Abraham, dos familias, es que a Dios le interesa la familia, de que Dios tiene prioridades para la familia. Dios ve a la humanidad, Dios ve al individuo, pero también Dios ve a la familia. Y para Él es importante la familia. Ahora, vamos avanzando y nos encontramos aquí en Génesis que Dios salva otra vez una familia. Interesante, si hubieran habido 100 justos como Noé, hubieran entrado 100 justos al arca de Noé. Sin embargo, solo una familia. Otra vez Dios trata con la humanidad y llegamos a este valor que va fortaleciéndose a medida que va avanzando la revelación de Dios, y encontramos otra vez una familia entera salva. La sociedad hebrea, igualmente, ella se basa en la pareja y en la familia. Todos los hijos de Israel sabían a qué tribu pertenecía. Si usted le preguntaba a un niño de 10, 12 años, le preguntaba, dime cómo te llamas, me llamo José, ¿y de qué tribu eres? ¿Pero de qué pueblo? Soy judío, de la tribu de Benjamín, de la familia tanto, del clan tanto, mi padre se llama tanto, mi abuelo se llama tanto. Entonces, otra vez encontramos que Dios, al haber elegido a un pueblo llamado a los hebreos por medio de Abraham, encontramos que otra vez Dios no pierde el ojo sobre la familia. Entonces estaban las tribus, los clanes. Acuérdense el capítulo, no recuerdo si es 6 de Josué, cuando Acán se robó el manto babilónico y escondió el oro bajo su tienda. Dice que para encontrarlo llamaron a la tribu, llamaron al clan, llamaron a la familia hasta que lo encontraron a él. Todo estaba bien organizado de tal manera que se podía llegar fácilmente en este caso al culpable dentro de una familia. Entonces esta idea de casa, esta idea de familia se fue perpetuando hasta que llegamos al tiempo del exilio, cuando son deportados, el pueblo de Israel es deportado. Se sabe por historia que cada pueblo o aldea donde vivían 10 o más hombres, se podía abrir una sinagoga. Entonces ahí encontramos una especie de célula, grupo familiar, en donde otra vez, para no olvidar las verdades de Dios durante el tiempo de la deportación, otra vez encontramos que Dios usa a la familia. Las genealogías igualmente, si usted las lee en el Nuevo Testamento, en Lucas, en Mateo, va a encontrar fulano engendró a fulano, engendró a fulano, por nombre, y describen familias. Otra vez, familias. Ahora, es interesante que cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos que Jesús tiene solamente 12 apóstoles. No tiene más. Como una familia, solo 12 apóstoles. Solo 12 apóstoles, una familia reducida. Otra vez la idea de familia. Fíjense, ahora es el Hijo de Dios. Él que puede con su palabra reunir a 100,000 personas, pues no lo hace. Él puede instruir a 200 discípulos a la vez, sin embargo no lo hace. Otra vez rescata la idea de familia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, como acabo de decirle, llegamos al cristianismo, hay una transición que se va a operar de la religión judía al cristianismo. Esta transición tiene que ver con muchos detalles. Voy a dar 2 o 3. Por ejemplo, la adoración. La adoración
estaba prohibida hacer la adoración o hacer sacrificios en las casas. Los judíos tenían que ir al templo. El centro era el templo. Ahora llega el cristianismo y el sacrificio vivo que Dios nos pide se puede hacer ahora en las casas, en las familias. Esa es una transición que hubo. El sacerdote que estaba restringido, el sacerdocio, a una sola tribu. ¿A qué tribu estaba reservado, hermanos, que están aquí? A la tribu de Leví. Gracias, hermano Andrew. A la tribu de Leví. Era la única tribu que tenía derecho a tomar los vasos sagrados, a ministrar en el templo del Señor. Ahora hay una transición y todo creyente, según el Nuevo Testamento, todo creyente es sacerdote y puede servir a Dios. Esa fue una transición igualmente. El día de reposo, un día específico, que era el día sábado. Y ahora viene el Señor y le dice a la samaritana en Juan 4, ¿se acuerdan? Viene el tiempo cuando a Dios se le adorará, ya no aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad, donde quiera que estemos. Entonces hay una transición igualmente que se está haciendo de un día específico a todos los días en donde estemos en paz y en descanso en el Señor. Pero en esa transición que hubo hacia el Nuevo Testamento no hubo una anulación ni desaparece la idea de familia. Hubieron muchas transiciones, pero esa idea que Dios empezó a desarrollar en el Antiguo Testamento, la idea de la familia, los valores de la familia, esa transición del Antiguo al Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, pues no cambió, sino que se fortaleció y no dejó de lado el Señor la idea de familia en el Nuevo Testamento. Ejemplos muy sencillos. ¿Dónde se reunía la iglesia? Se reunía en las casas. Y se reunía en el templo y en las casas. Todos los días en el templo y en las casas. En Hechos 20, Hechos 2, Hechos 5. Y los hermanos que han estudiado este asunto de los grupos familiares saben que en la casa de María, en Hechos 12, había una iglesia. En la casa de Priscila y Aquila había otra casa en Romanos 16, otra iglesia. En la casa de Ninfas, Colosenses 4, en la casa de Filemón, en la casa alquilada de Pablo. Pablo predicaba el evangelio cuando estaba encadenado, pero en una casa, Hechos 28. Entonces, esto para mostrarnos de que, hermanos, la transición del Antiguo al Nuevo Testamento en cuanto a los valores de familia y cómo Dios ve a su iglesia, no han cambiado. Dios no ve un montón de gente que no tiene cuerpo, ni que es una especie de masa, que no hay identidad, así como un montón de gente que vemos en los estadios ahí gritando. Dios no ve a su iglesia así. Dios la ve primeramente como ovejas, que cuando falta una, en medio de miles Él sabe que falta una, y segundo, la ve como familia, como familia. Luego llegamos a los tiempos ya cuando el Señor se fue exaltado a la gloria, y ahora llegamos a los tiempos de Pablo, cuando ya Pablo está llegando al final de su carrera. Los cambios generacionales deben darse dentro de la iglesia, por supuesto, pero pueden traer o pueden surgir en esos cambios generacionales, peligrosamente pueden surgir cambios de valores, que no deben cambiarse los valores de la familia. Ya sabemos que Pablo, que Pedro, que Jesús rescataron esos valores de la familia, y la iglesia está fundamentada primordialmente sobre miembros que son familias. Dios ama a la familia y quiere salvar a la familia, y preserva a la familia, ama a la familia. Entonces, esos valores que lo leímos en primera de Timoteo capítulo 5, ¿cómo debemos tratar al anciano? ¿Cómo debemos tratar al anciano? Como a padre. ¿Cómo debemos tratar a las hermanas? Como a madres. ¿Cómo debemos tratar al hermano, al joven? Como hermano. ¿Y a las jovencitas? Como hermanas con toda pureza.
ven que Pablo, me adelanté un poco, pero quiero decirles esto. La tercera generación desde el Señor, está Pablo y ahora está Timoteo, se le está encargando este tremendo depósito o esta tremenda obra de Dios en las manos, en este caso en Éfeso, de Timoteo, un joven pastor. El contexto es claro, la iglesia en Éfeso está en manos, está llegando a las manos de Timoteo, una nueva generación, hay una transición generacional, puede que los valores de la familia pueden que se queden tirados en el piso, y este cambio generacional puede tener la tendencia a olvidarse de sus valores de familia. Entonces, está llegando en las manos de Timoteo. Pablo pronto va a ser sacrificado. Nerón trató de obstaculizar el progreso de la fe cristiana. Pablo sabía que iba a morir. Sabe que llegó su final. Por eso que él escribe y dice, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe. Él sabe que se acaba su tiempo y que ahora es Timoteo el que va a retomar la iglesia en Éfeso. Entonces depende de Timoteo tomar la antorcha de la verdad y todo lo que está involucrado en el legado, oiga bien, en el legado de la fe. No cometamos el error, sobre todo para los pastores jóvenes, de creer que ellos van a cambiar el mundo porque traen cosas nuevas. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo que no haya razonado otro ya. Hay que tener humildad y rescatar el legado que hemos recibido de nuestros padres espirituales, ya sea padres cercanos a la iglesia de donde estamos, ya sea padres de los hombres de Dios que ha usado en el pasado, ya sea los reformadores y así otros que fueron contribuyendo para que este legado pudiera tener forma, profundidad y al mismo tiempo pudiéramos disfrutar de las verdades de Dios sin que se diluya en el caminar y en el transitar y en el pasar de uno al otro la antorcha, que no se vaya diluyendo la verdad de Dios. Y eso era lo interesante, que Pablo no tenía el temor, quizás Pablo, de que Timoteo no entendiera esto y en el transitar y en el cambio de generación se vaya a perder esos valores de la familia. Entonces, termino en el caso aquí de Pablo, en el contexto donde está. 2 Timoteo 1, puede leerlo usted si quiere. Pablo le dice a Timoteo, porque Pablo parece que era bien tímido y él necesitaba un aliento de su padre espiritual, porque no es un espíritu de timidez la que hemos recibido, dice, sino un espíritu de fuerza, de amor y dominio. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque ahora te toca a ti. Sufre conmigo por el evangelio. Retén la fe, el amor que es Jesucristo, el modelo de sanas palabras que habéis recibido de mí. Verso 13, retén la fe y retén el modelo de sanas palabras que habéis recibido en la fe. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. En otras palabras, Timoteo, no vayas a perder todo el legado que te estoy dejando. No lo pierdas. Defiende la verdad. Es un deber como administrador de él, del Señor. Y en este cambio generacional, Timoteo tenía que velar por no descuidar los valores genuinos de la iglesia. Timoteo debía conservar los valores fundamentales de la familia mientras la iglesia se mantiene sana. No se trata solo de teología. La teología o el conocimiento de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, no es un fin en sí mismo. Es una ayuda para poder vivir los valores que el cristianismo nos ha dado. Y Timoteo tenía que velar por la iglesia que no perdiera el hilo. Oiga esto, no pierde el hilo. Escuche bien, tenía que velar para que la iglesia no perdiera el hilo de oro fundamental que venía enlazando desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál? Los valores de la familia. Los valores de la familia.
Tenía que velar por eso. Y eso es lo que ha sucedido en estos 50 años, quizás en estos últimos 50 años, de que quizás en algunos lugares el legado ha quedado en manos de personas que creían que había que innovar la iglesia de tal manera que se fue diluyendo lo que es esencialmente lo que Dios quiere dentro de la iglesia, que son los valores de la familia. Por eso es que viene Timoteo y le dice, Timoteo, no reprendas con dureza al anciano. El anciano dentro de la iglesia no es una persona que tú no conoces, no, es una persona que es como un padre para ti. Son valores que tú vas a rescatar, porque aquí Pablo le está hablando a Timoteo, es una tercera generación de creyentes. Pablo, por favor, Timoteo, por favor, no pierdas esos valores. Trata a los ancianos como padres, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres. Son valores que debes rescatar, que vienen desde el Antiguo Testamento y deben cruzar. La iglesia es así, la iglesia es familiar. Nosotros estamos en un país bello, Francia es un país bello, bonito, tiene cosas maravillosas. Es un país, yo creo que es uno de los países más bellos que hay. Y dentro de su cultura tiene muchas riquezas. Pero una de las cosas que ha ido perdiendo este país es precisamente ese valor de la familia. Los padres terminan en asilos. No hay unidad familiar. Hay pastores que no hacen culto en sus casas porque no les gusta que la gente vea lo que tienen en su casa. Prefieren irse al local y hacerlo a veces lamentablemente por eso. Porque ¿por qué tanta dificultad en abrir grupos familiares en este país? Porque el francés no le gusta invitar a la gente a su casa. Entonces, ¿dónde están los valores familiares? ¿Qué no somos hermanos? ¿O es solo un cuento eso de decir en la mañana, Dios le bendiga, hermano? ¿Y qué es hermano? Yo no me llamo hermano. No, usted es un hermano para mí. Entonces, ¿por qué no me invita a tu casa? Hermana, pero ¿por qué me dice hermana si nunca me ha dado ni un caramelo? O sea, son palabras, pero realmente el hilo se fue perdiendo. Ahora, esos valores se fueron perdiendo en el caminar, de tal manera, hermanos, que termina el primer siglo, empezamos en el segundo siglo, tercer siglo, y esos valores familiares desaparecieron. La iglesia se volvió, alguien dijo que la iglesia era un movimiento y se volvió un monumento. Se hicieron grandes catedrales, se sacó el evangelio de la sencillez que era profundidad y sencillez de la familia y se saca grandes catedrales y todos esos valores familiares de hermandad, de llorar con el que llora, de reír con el que ríe, de portar, llevar las cargas los unos de los otros, se desaparece. Y en el tercer siglo ya prácticamente se enfrió esos valores de la familia. Y ahora para buscar a Dios había que ir a la catedral de allá porque solo allá estaba la administración de las gracias que venían del cielo. Y ya el seno mismo de la familia, el Señor ya no estaba. La iglesia perdió, se volvió una institución, se volvió un monumento frío, tibio, muerto. ¿A quién le dan ganas de ir a un local grandote donde nadie siquiera te saluda? Eso no es el evangelio. El evangelio, aquí hermanos que nos están viendo de Chile, el evangelio no son catedrales, esas que, qué bueno que construyan catedrales, qué bonito. Pero ¿acaso Dios está ahí si no estamos nosotros y si no están los valores de la familia? Dios no está ahí. El templo que Dios había mandado a construir, el mismo Señor dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra, porque esto es una cueva de ladrones. Se fueron los valores de la familia. Ya no están. Y en el tercer siglo en adelante desapareció y la iglesia se volvió un monumento y ya no un movimiento. ¿Por qué les leí Noé entonces? Porque eso es lo que pasó con la familia de Noé después que salió del confinamiento. Veamos Génesis capítulo 9, y nos queda poco tiempo ya. Capítulo 9, versículo 20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña.
Las viñas me pueden dar deme 5 minutos más. Gracias, hermano, que aquí tenemos un hermano que perdió los valores familiares, no, un hermano que está en cuanto al tiempo y es bueno. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bueno, el problema de la gente es que cuando lee Génesis cree que lee rápido, entonces dice, bueno, salió Noé del arca y saliendo de ahí, pues hicieron el sacrificio, el Señor habló con ellos y Noé se fue a plantar inmediatamente y al otro día ya se emborrachó. No, no, no. Cuando uno planta vides, los viñadores dicen que cuando uno planta vides, los primeros años no da fruto. Se demora alrededor de 3 años, sí, 3 años en ver las primeras uvas. Esto significa que Noé, cuando plantó, no lo plantó inmediatamente saliendo del arca y no se emborrachó al mes que salió del arca. Por lo menos mínimos unos 3 años tuvo que esperar, o 4 años, para que recién sucediera lo que sucede en el versículo 20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Tenía que labrar la tierra porque ahora todo había cambiado, la topografía había cambiado. Antes no se labraba la tierra antes del diluvio, pero ahora todo había cambiado. Y entre labranza y labranza dice, voy a sembrar una vid y voy a tomar vino de ello. Pero fíjese, y aquí está el punto y ya voy terminando. Yo le hago una pregunta a usted que está aquí y a los que están aquí mirándome aquí a través de este teléfono. La pregunta es esta. ¿No cree usted que después de un tan grande y terrible juicio que Dios envió a esta tierra por medio del diluvio, no cree usted que adentro, en el arca, durante todo el tiempo que estuvieron, dormían abrazados por el miedo? ¿Usted cree que uno dormía por allá o por acá? Yo creo que Noé y su familia dormían ahí todos apretados y temblando porque el juicio afuera era terrible. Y esos días que estuvieron en el arca, los lazos se ligaron fuertemente el uno con el otro. Se amaban más que antes porque estaban atravesando una prueba terrible juntos y no iba a haber ningún ser humano más. Salieron amigos del arca, salieron santos del arca, salieron unidos como nunca del desconfinamiento. Sí, créanme que así fue. Si eso no necesita que esté escrito, necesita que esté escrito. No es necesidad que esté escrito. Verso 21. Y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. O sea que Noé metió la pata. No están los valores de la familia aquí. En el confinamiento se amaron. Yo estoy seguro que Noé a lo mejor habló por Zoom con su familia. Puede ser. Y le prometió 1000 cosas saliendo del desconfinamiento. Vamos a vivir valores cristianos ahora sí. Ahora entiendo que la vida es preciada. Ojalá que sea verdad eso. Ojalá salieron del desconfinamiento y lo primero que hace Noé, se va al bar y se emborracha. ¿Qué tal que salgamos del desconfinamiento nosotros ahora y nos descarriemos? Así es el corazón. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. ¿Qué le pasó a Cam con el respeto a su padre que le tenía en el arca y antes de entrar al arca? Los valores se fueron diluyendo. Entonces Sem y Jafet, siempre van a haber personas que van a retomar las verdades de Dios y no la van a dejar morir porque la verdad de Dios no se muere. Sem y Jafet toman el manto y cubren a su padre sin mirarlo, porque ellos sí guardaron los valores de la familia y el respeto. El verso 24, Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho y dijo, maldito sea Canaán. Noé no maldijo a Cam, a su hijo, maldijo la descendencia que vendría, no a su propio hijo. Pero bien, en fin,
Esta familia que acababa de salir del confinamiento, miren ustedes la catástrofe. Una descendencia maldecida, un padre que se emborracha, pero siempre, siempre hay personas que están dispuestos a guardar esos valores. Sem y Jafet. Termino entonces con esto, porque podríamos hablar más, pero solo aquí vamos a acabar, para una corta reflexión. Si Dios lo permite, digo bien, si Dios lo permite, esta pandemia se irá desapareciendo. Ojalá, algunos piensan que vamos a vivir con ella, ojalá desaparezca. Vamos definitivamente a salir del arca. O bien se reforzaron los valores de la familia durante este confinamiento, o bien se acaban de destruir totalmente. Vea cuántas familias se han destruido en este confinamiento. Igual que la iglesia del primer siglo, se destruyó. O bien nos hemos dado cuenta de que llamarle hermana, hermano a una persona era solo una costumbre. O bien es un concepto claro que hemos practicado y seguiremos practicando. Timoteo, le dijo Pablo, guarda el buen depósito. Tú eres el guardián de que la verdad de Dios siga. Y no te olvides que la verdad de Dios, entre otras cosas, es esto, y termino. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A las más jóvenes como a hermanos, los más jóvenes. A las ancianas como a madres. A las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Timoteo, la iglesia cristiana no debe perder ese valor fundamental de la familia. Y quiera Dios que ahora que salgamos de todo esto, los valores de la familia se hayan reforzado y no cometamos el error de Noé, de que al fin Noé vivió creo 950 años, pero quienes retuvieron los valores o quizás aprendió Noé de esa situación fueron sus dos hijos. Quiera Dios que no perdamos el hilo de esos valores y no creamos que la iglesia es un local, que cada uno de nosotros entendamos que el evangelio se vive dentro de la misma familia. Debe vivirse ahí, nos debemos esforzar. Y si no lo estamos haciendo, quiera Dios que nos ayude, mis hermanos, a volver a esa verdad fundamental. Si no, de nada sirve. En toda familia hay dificultades, eso nadie lo niega. Pero de ahí a que seamos hipócritas y que en el seno de la familia vivamos como perros y gatos y después cuando nos vamos al local de la iglesia parece que todo va bien. Yo recuerdo y termino con esto, haber visitado un país, no quiero decir cuál, y estuve en la casa de una familia y ellos iban a la iglesia, pero era un desastre en su casa, había rencor, no había perdón. Y eso es lo que muchas veces sucede en las familias cristianas. La fuerza de la costumbre, la fuerza de la religión es tal que podemos abandonar esos valores y seguir yendo a la iglesia, seguir cantando y seguir diciendo que yo voy para el cielo y que yo soy cristiano. Y seguir diciéndole al otro hermano, hermana, cuando hace tiempo que dejaron de serlo. Quiera Dios que después de todo esto no cometamos el error de Noé y podamos perpetuar los valores que Pablo le dijo a Timoteo. Voy a morir, estoy listo para ser sacrificado. Timoteo, te toca a ti. No te olvides que dentro de la iglesia somos una familia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta corta meditación que hemos tenido. Señor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra y después de haber salvado a este hombre y su familia del terrible juicio que vino,
Tú le bendijiste, le hiciste un pacto con toda la humanidad a través de él. Que hasta el día de hoy podemos ver el arco iris salir en el cielo, Señor. Prueba de que tú eres un Dios fiel. Sin embargo, saliendo del arca, ya la familia traía el virus del pecado en el arca. Y esa familia pasó por terrible situación. Y así, Señor, en la historia tú nos vas mostrando en el caminar de que si hay algo que no debemos olvidarnos, es de que somos una familia. De tal manera que el Dios que está en los cielos es nuestro Padre. Y Él lo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y como dice el escritor de los Hebreos, Él no se avergüenza, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque somos hermanos, somos una familia. Ayúdanos que por nada del mundo la iglesia pierda esos valores fundamentales. Que nunca nos volvamos una religión, que nunca nos volvamos, Señor, religiosos sin valores. Y a estas nuevas generaciones que vienen, que puedan rescatar estos valores, que no se olviden, Señor, que no se trata solo de conocer tu palabra, sino se trata de amar al anciano, de amar al joven, de amar al niño, de tener verdaderos valores cristianos. Que ya no digamos hermano y hermana por decirlo. Si hay algo que me une a otra persona que ama a Cristo, es la sangre, la misma sangre que Cristo derramó. Gracias, Señor, que seamos como Timoteo, que no perdamos esos valores. Por Cristo te lo pedimos. Amén.